Jóvenes, buenas noches. Vamos a iniciar la clase de hoy. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, continuando con el análisis de cada uno de los artículos que vamos hasta el momento. Creo que nos corresponde el 225A. Comenzamos con el capítulo 7 de los delitos de inseminación. Vamos a darle lectura al siguiente artículo, 225A, inseminación forzosa. Será sancionado con prisión de 2 a 5 años e inhabilitación especial hasta de 10 años el que sin consentimiento de la mujer procurare su embarazo utilizando técnicas médicas o químicas de inseminación artificial. Si resultare el embarazo, se aplicará prisión de 2 a 6 años e inhabilitación especial hasta 15 años. Si la mujer sufriere lesiones gravísimas o la muerte, se aplicará 3 a 10 años e inhabilitación especial de 10 a 20 años. Aquí debemos entender que es un trabajo médico quirúrgico que en un momento dado va a requerir una mujer para poder quedar en estado de gestación. Aquí nos dice, si de ese resultado, obviamente, cuando se haga sin el consentimiento de la mujer, se procure que ella esté embarazada sin el método normal de una relación sexual, que sería donde normal podría quedar embarazada una mujer. Sin embargo, acá lo que se va a hacer es a través de técnicas médicas en las cuales se va a buscar el embarazo. Obviamente el esperma se va a tener ya sea en un banco de espermas o alguien que done el esperma y se introduce a la matriz para que sea fecundado por el óvulo mediante la inseminación o mediante la técnica médica en la cual se va a hacer llegar ese esperma al óvulo. Si no media consentimiento, obviamente si hay consentimiento de la mujer, entendemos que no hay delito. Acá nos establece que sin el consentimiento de la mujer se dan esas circunstancias. Si de esa maniobra se da el embarazo de la mujer, pues obviamente la pena se va a aumentar en su máximo, porque en el mínimo quedaría igual, solo en la inhabilitación es donde habría una mayor incidencia. Y si de esas maniobras médicas para buscar el embarazo de la mujer, pues obviamente si resultan lesiones gravísimas o la muerte, entre las lesiones gravísimas podemos entender nosotros la esterilización, que derivado a esa maniobra que se pueda realizar, se pueda provocar la esterilidad de la mujer. Entonces ahí podría considerarse una lesión gravísima o en su defecto, en el peor de los casos, la muerte de la mujer derivado a esa inseminación en contra de la voluntad de la víctima en este caso. Por lo cual, ahí es donde habría la mayor sanción que se podría considerar. O sea, aquí va a depender del estado en el cual se va a dar y en todos los casos lo que debe prevalecer es la falta de consentimiento de la mujer para poder quedar embarazada mediante este método de inseminación artificial. ¿Alguna duda, jóvenes? No lo hay, entonces vamos al 225B. Inseminación fraudulenta. Se impondrá prisión de 1 a 3 años e inhabilitación especial de hasta 10 años el que alterare fraudulentamente las condiciones pactadas para realizar una inseminación artificial o lograr el consentimiento mediante engaño o promesas falsas. En ese sentido, acá nos indica el autor en su análisis, nos indica que la acción consiste en falta de la verdad y rectitud. Se cambian las condiciones en que pudo haber sido pactada la inseminación artificial para poder realizarla o bien lograrla por medio de engaño o falsas promesas. Acá lo que debemos entender es que es una falta a la verdad en las cuales se va a realizar la inseminación artificial. Y entonces acá nos indica que se van a dar cuando se alteren las condiciones. Obviamente, como se aleja del método o de la tradicional de que una mujer pueda quedar embarazada a través de una relación sexual, pues obviamente acá se va, como toda persona que va a ser sometida a una intervención quirúrgica, va a suscribirse un convenio, un contrato, se van a pactar las condiciones en las cuales se va a someter la mujer a esa inseminación. Acá entendemos que acá sí hay consentimiento de la mujer, lo único es que se alteran las condiciones que se han pactado. Por ejemplo, generalmente en los bancos de datos hay una lista de más o menos los rasgos que va a requerir la mujer poder tener un hijo de una persona similar a ella, hasta determinados rasgos. Y al final de cuentas, se viene el médico y dice, lo que hay,
la idea es que quede embarazada, no se trata de eso, sino que se debe establecer las condiciones, se van a pactar condiciones, la forma, cómo, dónde se va a hacer y si se alteran, podríamos decir unilateralmente por el médico, pues obviamente esto sería fraudulento porque alterar las condiciones tendría que conllevar consentimiento de la mujer en la forma, dónde, cómo y cuándo se van a realizar esa inseminación, para que no se vulneren derechos de la propia mujer en el cual ha decidido a través de ese método quedar o buscar un embarazo. ¿Alguna duda? No hay, seguimos entonces. 225C, experimentación. Se impondrá de 1 a 3 años de prisión e inhabilitación especial hasta 10 años al que aún con el consentimiento de la mujer realizar en ella experimentos destinados a provocar su embarazo. No se consideran experimentos los diversos intentos para procurar el embarazo que se realicen conforme a una técnica ya experimentada o aprobada. Entonces, obviamente la inseminación artificial, como cualquier otra actividad médica que se pueda realizar, no existe la certeza total que en el primero vaya a quedar en estado de embarazo o en estado de gestación la mujer. Entonces podrían hacerse 1, 2 o 3 veces. Hace unos días platicábamos nosotros con una persona que la esposa se sometió a un tratamiento médico de esto, no necesariamente inseminación artificial. Sin embargo, pudimos ver sobre el convenio que se suscribía y las condiciones que se imponían, similar a la inseminación artificial. Y entonces uno de los pactos que se hacían en ese acuerdo médico se decía de que se iban a intentar 5 veces. Y si de las 5 veces no quedaba en estado de gestación la mujer, pues obviamente se devolvía la totalidad del dinero. Entonces, esa podría ser una de las condiciones, pero quedó pactada cuántas veces. Igual podría pasar en esto. Experimentar, por ejemplo, aquel médico que nunca lo ha hecho y dice, vamos a probar. Él tiene que ir con todo conocimiento médico a hacer algo. Si no lo sabe hacer, pues tiene que referir a un especialista, porque de lo contrario podría incurrir en experimentación. Ahora, la certeza que se pueda dar de la efectividad que se pueda lograr de la inseminación tampoco se puede considerar como prueba los intentos que se vayan a hacer, porque eso va a quedar establecido hasta cuántos intentos se podrían considerar permitidos según el contrato, porque eso va a tener costo. Y obviamente nadie va a querer perder, por ejemplo, un médico decir, bueno, vamos a intentar hasta que quede embarazada, podría intentar por mucho tiempo y entonces eso representaría costo adicional para el médico que lo estaría realizando. ¿Dudas, jóvenes? Bueno, sigamos entonces. Vamos ahora al título 5. Aquí ya nos cambiamos del bien jurídico tutelado. Y entonces aquí nos vamos a los delitos contra el orden jurídico familiar y contra el Estado civil. Ustedes ya en derecho civil ya conocen cuando estamos hablando de Estado civil a qué se refiere. Y aquí el autor nos dice a nosotros que el Estado civil ha de definirse jurídicamente como el atributo de la personalidad, que se refiere a la posición que ocupa una persona en relación con la familia, presupuesto necesario junto con el estado político para conocer cuál es la capacidad de la persona. Entonces, aquí vamos a ver esa diferencia que tiene la persona individual dentro de su círculo de familia y dentro de su círculo político en la cual se compara tal extremo. Y entonces, aquí hablamos en cuanto al capítulo 1 de la celebración de matrimonios ilegales. Entendemos nosotros con base al artículo 78 del Código Civil que el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer con los fines de procreación, de vivir y procrear. Entonces, eso es lo que conlleva tener presente el espíritu de cuál es el matrimonio y que obviamente para su celebración necesita llenarse ciertas solemnidades o ciertos requisitos. Entonces, aquí nos dice matrimonio ilegal. Quien contrajere segundo o ulterior matrimonio sin hallarse legítimamente disuelto el anterior, será sancionado con prisión de 1 a 3 años. Igual sanción se impondrá a quien siendo soltero contrajere matrimonio a sabiendas con persona casada. Entonces, obviamente acá estamos estableciendo que anteriormente a contraer matrimonio,
pues ya existía un matrimonio. Y por lo tanto, hay limitación para contraer un segundo matrimonio. Aquí lo que se busca es impedir la protección que conlleva a la familia como tal. Y entonces, evitar esas circunstancias de matrimonios en las cuales puedan proliferar cuando la legislación establece y reconoce solo un matrimonio. Por lo tanto, ese segundo matrimonio, pues para que pueda darse, o ese ulterior matrimonio, porque puede ser el tercero, el cuarto, el quinto, porque si nos dijera solo el segundo es ilegal, pues el tercero ya no sería ilegal. Por eso aquí la ley hace la salvedad, o ulterior matrimonio. Entonces, si no es el segundo, es el tercero, pues entonces ahí vendría a establecerse, si no se ha disuelto el primero, o en todo caso el segundo, y vamos a un tercero, pues entonces ahí podría en un momento dado determinarse extremos en los cuales haya un matrimonio ilegal. Y veamos acá, incurre en sanción quien estando casado, aquí lo que queremos aquí establecer y lo que debemos diferenciar acá, que se está refiriendo a lo que nosotros conocemos comúnmente como matrimonio civil. Aquí nada del religioso, o sea, aquí nos está hablando a nosotros de matrimonio, porque nuestra legislación reconoce el matrimonio, el otro sería un matrimonio religioso, pero nosotros lo conocemos más comúnmente como el matrimonio civil. Y entonces, aquí establece que está esa disolución, pero ¿quién comete el delito? ¿Quién es el sujeto activo? ¿El que estaba casado? ¿O la persona que estando soltera se casa con una persona que está casada y no está disuelta su matrimonio? Pues al tenor del 226 nos dice que los dos. Porque dice, siendo soltero, contrajera matrimonio a sabiendas con persona casada. Obviamente lo tiene que saber. Nosotros tuvimos un caso en el cual se dio este delito. Y el notario que lo autorizó era un notario docente del centro universitario. Entonces, realmente, el extremo que se daba, poco creíble. Pero la idea es que una señora de determinado municipio conoce a un señor de otro municipio y se casan. Van ante un notario, realizan el acta notarial de matrimonio y consecuentemente él tiene un certificado, una constancia de matrimonio que contrajo con esta persona. Sin embargo, nunca fue presentado al RENAP este segundo matrimonio. Y entonces, la esposa del señor le cuentan que él está viviendo con otra mujer. Entonces ella viene y le dice que tiene pensión alimenticia, que quiere pensión alimenticia porque tenía no sé si 4 hijos. Y comienza el conflicto. En eso, él le hizo un trámite en la municipalidad de Chimaltenango, en la cabecera, y ahí le requerían que presentara la constancia de matrimonio. Y entonces, él, como no podía el RENAP, porque el RENAP ahí le iban a extender constancia de matrimonio con la esposa, la primera, entonces él vino y fue con el notario y le dijo que le extendieron una constancia de haberse contraído el matrimonio ante sus oficios notariales. Y el notario, obviamente, como estaba entre sus archivos de que le había autorizado ese matrimonio, pues obviamente le extiende la constancia y con esa constancia logra realizar su trámite en la municipalidad. Cuando se entera la señora, porque también ella fue a la municipalidad de Chimaltenango a hacer un trámite, pues le preguntaron quién era el esposo. En los registros de la municipalidad resultó que él no era esposo de ella, sino esposa de esta segunda persona. Ahí comenzó la investigación, ella presentó la denuncia en el Ministerio Público y resultó de que efectivamente él se había casado vía un notario, quien autorizó el matrimonio. Sin embargo, no se dieron los avisos. Y entonces, posteriormente, ya cuando él estaba prestando declaración, él indicó que ese matrimonio era con fines de poder salir del país. Toda vez que la mujer con la que él se había casado, esta segunda, tenía residencia en otro país. Y entonces, él obviamente quería emigrar a ese país con visa y por lo tanto lo que hicieron es casarse para de esa manera le dieran la visa. Entonces, esa era la justificación, pero no podía ninguna justificación ser válida ante la actitud de esta persona. Y entonces ahí es lo que típicamente se consideró un matrimonio ilegal, toda vez que él no estaba
legítimamente para contraer un matrimonio. Y en consecuencia, en contra de la señora, también se inició proceso legal, toda vez de que si ella no dio el aviso, pues obviamente era porque ella sí sabía que él era casado, porque en todo caso ella hubiese dado el aviso en el Registro Nacional de las Personas y ese matrimonio hubiera quedado asentado. Pero las circunstancias que se dan, que se dice que ellos lo hicieron únicamente y con otro fin. Sin embargo, se cometió un delito. ¿Alguna duda, jóvenes? Lick, buenas noches. Buenas noches. ¿Existe alguna sanción para el notario que celebre un matrimonio? Ahí vamos a ver más adelante. Gracias. Vamos a ver más adelante, pero sí hay sanciones para el notario. Obviamente él va a decir, él tiene fe pública y va a decir, conmigo comparecieron, les pedí. Lo único que él tampoco pidió constancia de soltería, que es uno de los requisitos que se debe solicitar. Entonces, aquí había mucho, les soy sincero, la fiscalía no quiso seguir al notario, es un notario que litiga mucho en la fiscalía y entonces siento que por ahí fue el asunto de que no se investigó al notario, no obstante que sí se ordenó, porque yo tenía que salvar mi responsabilidad, ordenando que se extienda la investigación al notario. Pero eso estamos hablando ya como de unos 5 años y nunca se hizo nada en contra del notario. Pero sí hay responsabilidad. 227. Ocultación de impedimento. Quienes contrajeren matrimonio sabiendo que existe impedimento que causa su nulidad absoluta será sancionado con prisión de 2 a 5 años. Igual sanción se aplicará a quien contrajere matrimonio sabiendo que existe impedimento que causa su nulidad absoluta y ocultare esta circunstancia al otro contrayente. Entonces, ustedes ya conocen cuáles son las circunstancias que conlleva a la nulidad absoluta de un matrimonio. Y entonces, para quienes no se han tomado la molestia de leer su Código Civil, el artículo 145 nos dice, a nosotros el mismo autor aquí lo transcribe, y nos indica cuándo un matrimonio es anulable. Cuando uno o ambos cónyuges han consentido por error, dolo o coacción. Entonces, aquí se dan extremos en los cuales se pueda contraer un matrimonio, a veces con un acto doloso, en las cuales hay un extremo en la cual se aparenta dar una cuestión de legalidad, pero el fin es otro. Y por ejemplo, hemos tenido nosotros en el caso de matrimonios en las cuales los esposos posteriormente lo que quieren es aparentar una legalidad de matrimonio para inducir a las mujeres a la prostitución. Y hemos tenido algunos casos así, donde se casan, él es dueño de un prostíbulo y después mete a la mujer ahí. Ya cuando la mujer se metió a ser prostituta, así literalmente, él dice que no la obliga, pues obviamente la mujer no fue obligada, ella se consideró hasta cierto punto comprometida a contribuir al hogar y entonces se va a atender el local, el negocio supuestamente, y posteriormente pues lo platican supuestamente, el consentimiento en las cuales él no la obliga y ella presta servicios sexuales. Posteriormente él celebra el divorcio porque dice que hacía al revés, pero vuelve a casarse otra vez, ahí es donde uno dice, es la misma mecánica que utiliza para poder inducir a mujeres al matrimonio y sacarlas de sus hogares de una manera lícita, podemos decir, con el consentimiento de los padres, e induce al matrimonio para posteriormente prostituirlas. Entonces, ahí es donde se da, donde hay un momento de querer hacer daño, de causar daño a la mujer y por lo tanto lo utiliza de esa manera. O con el caso de coacción, en las cuales hemos conocido casos en los cuales los hombres obligan a las mujeres a casarse bajo ciertas circunstancias de un riesgo inminente, tanto para ellas como para su familia. Y entonces termina la mujer por casarse. Entonces ahí es donde se pueda dar esa ocultación de impedimento y el matrimonio, pues obviamente es anulable. Del que adolezca de impotencia absoluta o relativa para la procreación, siempre que por su naturaleza sea perpetua, incurable o anterior al matrimonio. Entonces esto lo que se da es la imposibilidad de poder procrear, entonces tanto del hombre o de la mujer, y si se tuvo conocimiento anterior y que ese impedimento sea absoluto, que se esté padeciendo de una esterilidad, pues obviamente ese matrimonio puede ser anulable, porque sabiendo él o ella no lo hizo saber a su pareja y contrae matrimonio, y ahí contraviene los fines del matrimonio, ya eso es lo que protege la ley.
el poder establecer que el fin del matrimonio, de uno de sus fines es la procreación. Y si ya sabía que era estéril, pues obviamente se está incumpliendo uno de los fines del matrimonio y por lo tanto lo hace anulable, y si no se indica al momento de celebrar el matrimonio, pues se comete el delito de ocultación de impedimento. Tercero, de cualquier persona que padezca incapacidad mental al celebrarlo. Entonces, hay personas que podemos verlas tan normales y nosotros creemos que son normales, y a nosotros nos pasó con una persona. La vimos entrar a la sala de audiencias, entró caminando, eso sí, nos saludó, eso fue la única diferencia, pero hay mucha gente que no saluda, no es una obligación, es una cuestión moral hacerlo. Sin embargo, esta persona entró, se sentó tan cómodo, se le preguntó su nombre, articuló a través de movimiento que sí, ese era su nombre, y cuando intervino el abogado dijo: no puede someterse a juicio a mi patrocinado toda vez que él padece de incapacidad mental. Él no reacciona como cualquier otra persona. Si nosotros solo nos vimos con el fiscal, pensamos que el abogado nos estaba sorprendiendo, pues obviamente es una de las tesis que él podía utilizar. El sindicado estaba preso, el delito no permitía su libertad, estaba preso, pero no dijeron en audiencia de primera declaración en Antigua Guatemala, no advirtieron eso, y obviamente el juez o jueza que resolvió la situación lo ingresó al preventivo, y hasta la audiencia intermedia lo estábamos viendo nosotros. Y entonces cuando el abogado advirtió eso, pues obviamente no podíamos ordenar su libertad porque no sabíamos si de verdad era cierto, porque en esta profesión, jóvenes, hay de todo tipo. Yo siempre he dicho que en esta profesión es muy difícil, y les diría que es casi imposible encontrar amigos. Entonces, lamentablemente en nuestra profesión no hay lealtad, no hay amistad. Y entonces, si yo puedo meterle el pie al otro para que caiga, pues mejor. Me quito uno menos, el adversario quedará vencido y yo puedo seguir feliz para ganar el proceso. Entonces, es bien complicada nuestra profesión. Y entonces, a estas circunstancias es la que se podía dar, toda vez de que el abogado, pues obviamente aquí no era para matrimonio, era para celebrar una audiencia, pero también no se puede enfrentar proceso penal si la persona no está apta para enfrentarlo. Y se mandó a un análisis psiquiátrico al Instituto Nacional de Ciencias Forenses, y efectivamente se determinó que la persona tenía un desarrollo intelectual del 4%. Entonces, obviamente él no sabían ni en qué día, ni dónde y por qué estaba preso. Entonces, hasta cierto punto se cometió una ilegalidad teniéndolo preso más de 3 meses. Entonces, son circunstancias que se dan, y por eso acá, cuando indica de cualquier persona que padezca incapacidad mental al celebrarlo. Entonces, si puede ser una incapacidad por algún golpe, algún accidente que tuvo la persona, en ese momento de celebrar el matrimonio, ese matrimonio es anulable. Y si se oculta esa relación, pues se está cometiendo ocultación de impedimento, porque si hace anulable el matrimonio, es un impedimento que se tiene. Cuarto, del autor cómplice o encubridor de la muerte de un cónyuge con el cónyuge sobreviviente. Entonces, por ejemplo, la persona Juan, pues estaba enamorado de María, pero María está casado con Pedro, y entonces la única manera que él se puede casar con María es eliminando a Pedro, y termina él matando a Pedro, y entonces ahí ya se puede casar él con María, y entonces ese hecho, ahí hay ese matrimonio, puede ser anulable, porque en esas circunstancias, pues se está ocultándole un impedimento que se tiene, no podría contraer matrimonio con la esposa de la persona a quien él dio muerte, y por lo tanto, esa es una forma de poder impedir el matrimonio, o sea, es una ocultación de un impedimento. ¿Dudas, jóvenes? Bueno, sigamos. 228. Simulación. Quien, engañando a una persona, simulare matrimonio con ella, será sancionado con prisión de 1 a 4 años. Con igual pena será sancionado quienes con ánimo de lucro, otro propósito ilícito o con daño a tercero contrajeren matrimonio, exclusivamente para cualquiera de esos efectos, sin perjuicio de otras responsabilidades que pudieran derivarse de su acción. Entonces, aquí obviamente se dan
en muchos de los casos, hemos tenido nosotros las denuncias en la cual la mujer, generalmente han sido víctimas las mujeres, los que hemos conocido nosotros, indican estar casado con Mario Pérez Morales. Cuando se ha requerido al Registro Nacional de las Personas, ¿quién es Mario Pérez Morales? Es persona que no existe enrolado en el Registro Nacional de las Personas. La persona no existe. Inventó una identidad y consecuentemente engañó a esta persona con quien supuestamente contrajo matrimonio. Entonces, aquí está simulando haberse casado, pero no está legalmente casado porque no es esa persona. Y entonces ahí es donde se podría dar la simulación. Actualmente tenemos un caso nosotros que esta persona ha cometido como 10 delitos simulando ese matrimonio. Ha despojado de bienes, ha cometido lavado de dinero. El matrimonio, pues obviamente simuló el matrimonio porque él no es esa persona. Y no me recuerdo cuántos delitos, pero hay varios delitos que a él se le están imputando. Y costó establecer la identidad de la persona, derivado a que él estaba inscrito aparentemente ante el Registro Nacional de las Personas. Y con base a esa identidad, él contrajo matrimonio. Y entonces ahí se está tipificando entre una de sus conductas la simulación que establece el 228. Ahora, en algunos casos también se han dado, aquí nosotros lo hemos tenido, yo tuve cuando como suplente cubrí otros departamentos, en algunos departamentos en los cuales se contrae matrimonio porque se está obteniendo un lucro, se está obteniendo un beneficio a cambio de ese matrimonio, o en todo caso, las circunstancias en las cuales se contrae matrimonio para cometer otros ilícitos. Hay personas que se casan con una persona con el ánimo de poderla prostituir, constituir personas. Por eso acá establece sin perjuicio responsabilidades que pudiera derivarse de su acción. Eso significa que de esa acción puedan derivar otros ilícitos penales que se puedan estar cometiendo. Y entonces la simulación va a permanecer siempre, pero van a subsistir otros delitos en los cuales pudo haber incurrido la persona. ¿Dudas? Vamos al 230. Celebración ilegal. Quien sin estar legalmente autorizado celebrare un matrimonio civil o religioso será sancionado con multa de 1,000 a 10,000 quetzales, sin perjuicio de las sanciones que corresponde a otros delitos en que pudo incurrir. El artículo 92 del Código Civil nos dice a nosotros quiénes pueden autorizar un matrimonio y nos indica que está el alcalde o el concejal que haga sus veces. O sea, no es por ser concejal puede autorizar matrimonio. Eso sí que quede claro. El único que puede autorizar matrimonio es el alcalde. Sin embargo, lo puede hacer un concejal que haga las veces de alcalde. No es la calidad de concejal que le da el derecho de poder celebrar matrimonio o autorizar matrimonios. Es cuestionable la actitud de algunos consejos municipales en los cuales el alcalde, estando en funciones, delega en el concejal poder autorizar matrimonios, porque la ley establece las circunstancias en las que se podría dar o el concejal que haga sus veces, y cuando el concejal asume las veces del alcalde, en ausencia del alcalde. Y entonces, si el alcalde está presente en la municipalidad y a la par se está celebrando matrimonios por parte del concejal, yo les diría que eso es cuestionable, porque el alcalde está en funciones y no está haciendo las veces del alcalde, porque el alcalde está, y se hace las veces del alcalde cuando en ausencia de él, pues obviamente lo va a presentar. El alcalde anda inaugurando obras, pues en la municipalidad no está el alcalde. Ahí podría ser. Él está haciendo las veces del alcalde mientras el alcalde está cumpliendo otras funciones. Ahí podría ser. Pero nosotros hemos conocido de casos en el alcalde está en reunión en la misma municipalidad y a la par está celebrando el concejal matrimonios. Ahí es donde yo diría que es cuestionable, pero habría que analizarlo. Y los ministros de cualquier culto. Cuando estamos hablando, las iglesias predominantes en Guatemala son
Iglesia Católica e Iglesia Evangélica. Entonces, estamos hablando de ministros de culto, quienes presiden y tienen el mandato para poder ser sacerdotes o, en su defecto, pastores evangélicos. Sin embargo, no es automático. Se necesita una autorización del Ministerio de Gobernación para poder tener esa facultad. No es que el sacerdote, siendo sacerdote, puede ir a celebrar un matrimonio civil, como le conocemos comúnmente. No es porque es pastor y él puede celebrar matrimonio civil. Ahora, ¿qué pasa si el pastor o el sacerdote también es abogado y notario? Porque lo pueden hacer. Estas personas, generalmente los sacerdotes, son muy estudiosos. Porque efectivamente ellos pues, no tienen esposa, no tienen otros compromisos más que la iglesia, y obviamente se ponen a prepararse, y algunos buscan otras ramas para poder explorar y ampliar su conocimiento por cultura, y lo hacen, están en su derecho. Y podrían cursar la carrera de abogado y notario y graduarse, ser sacerdotes y abogados y notarios, o médicos, o cualquier otra carrera. Y entonces, acá debemos entender nosotros que los ministros de culto están limitados a poder ejercer el notariado. Entonces, si son ministros de culto, no pueden ejercer el notariado. Entonces, el pastor es abogado y notario, pero por su calidad de ministro de culto, él no puede ejercer el notariado. Por lo tanto, siendo pastor, no puede autorizar un matrimonio civil diciendo que él es notario. Ahora, en su calidad de pastor, sin ser notario, y una vez obtenga la autorización, pues obviamente se podría hacer. Esto debemos entender nosotros que se da derivado a la antigüedad de nuestro Código Civil. No me recuerdo, 270, creo que no, 270 del Código de Comercio. No me recuerdo el decreto del Código Civil, creo que es de Peralta Zurdia. 106, sí, 106 creo que es el decreto ley. Entonces, ese código es mucho más antiguo que el código del derecho del Código Penal. Y entonces, obviamente ahí recoge todavía figuras que en ese tiempo eran impensables para la actualidad que nosotros estamos viviendo. En ese tiempo, notarios eran escasos, casi no habían. Y entonces, matrimonios, poderlas celebrar en los municipios, era muy difícil que hubiese un notario. Entonces, ¿quién eran las personas que estaban ahí? Pues eran los sacerdotes, porque las iglesias evangélicas también empezaban a proliferar en los pueblos. Generalmente habían iglesias evangélicas en las cabeceras municipales, pero en las aldeas, en los municipios, eran escasas. Y entonces, obviamente, las personas para poder contraer matrimonio en la vía civil con el notario, no obstante que en esa época no habían confiado en el notario, ellos querían casarse ante el alcalde. Sin embargo, había unas personas que ya iban superando esa situación y entonces buscaban un notario, pero no había. Había que viajar grandes distancias para conseguir un notario. Y no había transporte como ahora, de que me voy en la camioneta tal y ya llego. Había que caminar. Me contaba mi mamá que ella, y es que ella nació en los años 40. Entonces, ahí veamos que el transporte no había, hacía que se iban caminando de San Martín hacia la Antigua, y así regresaban. Entonces, no había transporte y había que buscar los notarios de esa manera. Entonces, a esto se debe la creación de esto. En el año 2000, que se hizo un estudio de cuántos ministros de culto estaban autorizados, se logró detectar que habían aproximadamente 4 sacerdotes autorizados para autorizar matrimonio civil. No sé si estarán vivos, no sé si a otros hicieron el trámite para autorizarse, porque ahora notarios proliferan. Entonces ya no es tan complicado como lo fue en un tiempo. Sin embargo, ahí está la ley. Entonces, tiene que estar autorizado, tiene que estar facultado. Solo lo puede hacer el alcalde, el notario y el ministro de culto. ¿Alguna duda? Lick, perdone, buenas noches. Buenas noches. Solo con una duda. Fíjate que yo estaba viendo hace poco sobre una X administración también de las municipalidades, en el cual un síndico primero realizaba los matrimonios. ¿En qué delito podría recaer el síndico en este caso? ¿O lo puede, también tiene la potestad de poder realizar? La ley no le faculta. La ley no le faculta, son los concejales.
y la ley así lo determina, o el concejal que haga sus veces. Pero yo sí me he enterado que en algunos casos son los síndicos que autorizan matrimonios. Es ilegal y ahí podría ser una celebración. En celebración ilegal, porque él está y está usurpando funciones. No le corresponde esa función, él su función como síndico son otras. Ya, gracias, Lick.